La guerra contra el cristianismo por sus partidarios. Una guerra contra el cristianismo es una guerra contra Jesucristo y una guerra contra la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que contiene los textos sagrados. La Biblia se considera por el cristianismo y el judaísmo inspiración divina. Nadie puede sumar o restar en la palabra de Dios. Su palabra es santo. Él no va a cambiar su palabra. Cualquier amenaza de la palabra de Dios que quiere falsificarlo podría ser considerado como un acto de mala fe. La Santa Biblia es la base, el fundamento de la religión cristiana. Y un ataque contra la Biblia, que es la inspiración de Dios, también es un ataque contra el cristianismo. La Biblia es un libro que contiene la revelación inspirada de Dios. Deberíamos considerar seriamente la santidad de este libro. De acuerdo con la enseñanza de palabra en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, que el hombre de Dios se apropia, tiene toda buena obra. Como ya he anunciado que la palabra de Dios, en otras palabras, el Evangelio de Jesucristo, debe predicar según el tiempo que estamos viviendo ahora. Mientras que el mantenimiento de los principios de la Biblia, porque la Biblia es la brújula que nos puede llevar a la salvación. Es fundamento, la base de la cristiana. La Biblia es la piedra angular de las religiones cristianas. Los pastores, el papal, los sacerdotes deben evitar de creer una duda, la confusión contra la palabra de Dios, con lo que está escribiendo en la Biblia. Por ejemplo, decir que Dios no tiene miedo de nada nuevo, dijo el Papa Francisco. Pero el Papa tendría que saber que no hay nada nuevo a Dios. Él sabe que el presente y el futuro, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El reverendo Francis Papa, si usted quiere hacer una declaración, una desviación de la Biblia, usted debe hacerlo con claridad. La Asamblea General del Sínodo de los Obispos no puede ser utilizado como una herramienta para falsificar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en el 1 Corintios 3, versículos 10 y 11, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eche los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto,
que es Jesucristo. La palabra no tiene nada que ver con la religión. Las puertas de la iglesia están abiertas al público. Están abiertas a todos. Ricos, pobres, para los que están enfermos y para los que están en buen estado de salud. Es inútil para evitar las personas que tienen un problema de comportamiento para venir a la iglesia. Ellos saben ya que las puertas de la iglesia están muy abiertas a ellos, que pueden venir a la iglesia al tiempo deseado. Como suele decir, estas no son las personas que están sanos que los que necesitan los médicos, pero las personas que están enfermas. Sin embargo, el médico no debe tolerar estos pacientes ya que debe proporcionar el tratamiento. La iglesia es la cuna de la espiritualidad. Su propósito es de preparar a la gente espiritual, emocional, mental y físicamente. El propósito de la iglesia es para decirle a la gente que su cuerpo es templo de Dios, la morada del Espíritu Santo, sino que sus cuerpos se preparan para edificar el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6, versículos 18 y 20 dicen: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan con fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son su propio dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, oran con su cuerpo a Dios. Los líderes evangélicos deben evitar de alejarse del plan de Dios. Líderes evangélicos deben enseñar a los parejas a ejercer la paternidad y la maternidad según los mandamientos de Dios. La iglesia debe abstenerse de enseñar lo que no es elegible a los creyentes que sientan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. La iglesia no debe enseñar a sus miembros lo que pueda conducir a cajones, sensualidad moral y lesiones psicológicas. Los líderes de la iglesia deben tener cuidado por asegurarse de que estas decisiones no se conviertan en una piedra de tropiezo para los que creen en Dios. Para ellos que piensan que la iglesia es una fuente espiritual. Los líderes evangélicos no es un orden o un fin, sino es un tablero. Espero que evite escandalizar a la iglesia de Jesucristo, que Él compró con el precio de su preciosa sangre. Hechos 20, versículo 27 y 8 dice: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual del Espíritu Santo los que puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre.
La noción del libre albedrío es la libertad de elegir libremente, absolutamente. El libre albedrío es un don de Dios al hombre, y sin lo cual el hombre no sería ser feliz. Forma la felicidad y la miseria del hombre. Hombres se relevó moralmente responsables de estos actos. El libre albedrío es la fuente del bien y del mal. El libre albedrío es reducir al mínimo el papel de la obra de la salvación. Saint Augustín dijo, según gratuito, sin la cual nadie puede vivir bien, usted debe admitir y es buena, y es un regalo de Dios, y que hay que condenar a los que abusan de ella en este lugar, decir a la persona que le dio, no debería tener que darle. La religión cristiana es atacada por sus propios partidarios. Líderes evangelistas quieren falsificar los principios bíblicos. Si la cabeza de la iglesia quiere dar, cuando dice la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia quiere dar satisfacción a aquellos que donan a la iglesia, podría alentar a venir a la iglesia para sumergirse en la sangre de Cristo, para venir a escuchar la palabra de Dios, de modo que su fe en Jesucristo podría crecer. Romanos 10, versículos 16 y 17 dicen, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Que Dios bendiga a todo el mundo.